Estamos preparando un matecito en espera de que si se conecta algún hermano, alguien que quiera aprender de la palabra del Señor. A esta hora el Señor ha puesto en mí el sentir de compartir una palabra que Él me entregó. Es un estudio, pero lo vamos a resumir para no hacerlo tan extenso y tan latero, ni que se aburran los que se van a conectar o cuando lo vean. Vamos a esperar un momentito más. Tengo un cachorrito aquí que me está mordiendo los talones. ¿Ah? Déjame, Bodoki. Entonces. Ay, no me deja tranquilo este loco. Bueno, saludar a las personas que se están conectando. Saludar a Jessica Natalia Morales Catalán, madre de unos sobrinos míos, de Yasmín, Víctor y Vicente. Dios te bendiga, Nati. Jessica Natalia, bendiciones para ti, tu familia. Bueno, estamos en espera que se conecten unos poquitos más de hermanos para poder compartir un poquito de la palabra del Señor. Que siempre compartir la palabra del Señor es bueno para el espíritu, es alimento al espíritu. Lo reitero, así como nosotros lo alimentamos con un desayuno, un almuerzo, una once, una cena, el espíritu también necesita alimentarse. Porque nosotros con el alimento humanamente tomamos fuerza, requerimos fuerza para trabajar, para todo. Son vitaminas, nutrientes a nuestra carne. Así también es la palabra del Señor para el espíritu. Así también el espíritu se alimenta de la palabra. El Señor va entregando por intermedio de su palabra los nutrientes para el espíritu, para que el espíritu esté fuerte, esté atento ahí, no esté durmiendo, que esté atento a toda palabra que venga de Dios, a toda buena obra. Entonces, en esta hora quiero saludar a mi hermana Solange de Manrique, Valenzuela, de San Fernando. Dios te bendiga, hermana. María José, Dios te bendiga, hermana María. Mire, el Señor me entregó una palabra el día de ayer, que como reitero es un estudio, pero acá lo vamos a resumir. Se trata sobre espíritu, alma y cuerpo. Tiene por título espíritu, alma y cuerpo. Pero vamos a ver cosas que no sabíamos. Porque yo en lo personal no sabía sobre estas cosas que están escritas acá. Así que los invito a los que van a estar con su Biblia ahí, que abran su Biblia en el libro de Génesis. Ya les voy a decir qué capítulo, pero en Génesis. Voy a hacer una pequeña introducción que hace acá, que dice: algunas partes de las escrituras han sido objeto de varios malos entendidos, así como aquellos que se refieren a la caída de Adán y Eva. Desafortunadamente, el malentendido de este pasaje ha causado confusión sin fin y mucho más malos entendidos en otras áreas de la Biblia también. Sin duda, si no entendemos claramente lo que pasó en Génesis 1:3,
entonces no entenderemos bien lo que Jesucristo llevó a cabo como Salvador de verdad. Para que, y ahí me detengo aquí con una pregunta. ¿Para qué necesitaríamos un Salvador? ¿Qué fue lo que Jesucristo restauró? Muchos de nosotros sabemos que Jesucristo nos redimió por lo que Adán hizo. Como le reitero, muchos de nosotros sabemos que Jesucristo nos redimió por lo que Adán hizo. Pero sabemos exactamente lo que sucedió cuando Adán hizo lo que hizo. Es una pregunta muy buena. ¿Sabemos realmente lo que sucedió cuando Adán hizo lo que hizo? También hoy sabemos que después de creer en Jesucristo obtenemos el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Y por qué no estaba disponible sino hasta el día de Pentecostés? Buena pregunta. ¿Por qué no estaba disponible hasta ese día? Porque el Espíritu Santo, si ustedes han leído la Escritura, hasta el día de Pentecostés, hasta que después que murió el Señor Jesucristo y les dijo que les mandará el Consolador, en ese momento desciende el Espíritu a toda criatura, a todo creyente, como que decía que en Pentecostés estaban los 120 unánime, orando en un solo sentir. Entonces, pero la pregunta dice, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo y por qué no estaba disponible sino hasta el día de Pentecostés? Para contestar esta y muchas otras preguntas, es más que necesario tener un claro entendimiento de lo que dicen los primeros 3 capítulos de Génesis. Es por eso que lo vamos a ver. Ya, es por eso que lo vamos a ver. Yo igual en lo personal lo considero algo sumamente importante para saber. Lo considero algo que para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, deberíamos saber estas cosas. Yo no las sabía, el Señor me la entregó el día de ayer. Entonces, el que va a ver esta transmisión y el que está viendo, que por favor le ponga atención, que le preste atención a lo que dice el Señor por intermedio de estas palabras, de esta exhortación, ¿ya? César Muñoz, Esteban Víctor, Dios les bendiga. José Colomita, Dios te bendiga mucho. Entonces, nos vamos a ir a Génesis. A ver, entonces vamos a empezar a abordar nuestro tema. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Ahí, después de que Dios hizo al hombre, le impuso una restricción y también le advirtió de un castigo en caso de que esa restricción fuera violada. ¿Cierto? Vamos a leer en Génesis 2. Vamos a leer en Génesis 2, del 16 al 17. Dice el Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso dice en Génesis 1:2. Y mandó a Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día dice, especifica algo así, algo puntual, el día en que comieres
ciertamente morirás. La restricción que Dios impuso a Adán era que no le era permitido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El castigo en caso de que la restricción fuera violada era que el día, pongan atención, ese día específico, hay un día específico, que él comiere ciertamente morirás, le dice. Ciertamente morirás. Y hay dos cosas muy importantes que deben observarse en el castigo. Lo primero era que si Adán comía del árbol, se moriría inmediatamente, en ese mismo día. Lo segundo es que eso pasaría ciertamente, eso dice, ciertamente, la frase ciertamente morirás, tiene exactamente el propósito de enfatizar el hecho que era el 100% seguro que moriría ese día. Mírame un poquito de confort, por favor. Ahora vamos al capítulo 3 de Génesis para ver si Adán y Eva guardaron lo que les dijo. Les pido disculpas, pero se me están derritiendo las velas. Ya, volví. Quiero acotar algo. La tradición, una tradición que hemos escuchado todos siempre aquí, que porque Adán se comió una manzana. La Biblia no menciona ninguna manzana, ¿o sí? Lo que dice es del árbol de la ciencia del bien y del mal, por lo cual a lo que llaman manzana es solo un invento humano, porque la Biblia no lo especifica. Si la Biblia no dice con exactitud que es este tipo de fruto, no podemos solo decir que este tipo de fruto. Y eso de que tenemos la manzanita aquí en la garganta, que fue por el pecado, eso es algo humano nomás. Es algo que sin relevancia, sin base bíblica. Vámonos al libro de Génesis entonces, capítulo 3, versículo 1 al 6. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, como está escrito ahí, le dice, viene la serpiente a seducir a la mujer. La serpiente sabemos que es Satanás. Entonces, no quiere decir que es una serpiente así de las que hay hoy en día. Satanás es la que es llamada serpiente. Dice, ya, este pasaje describe cómo la serpiente, la cual es otro nombre para Satanás, engañó a Eva.
¿Por qué digo otro nombre para Satanás? Así como en el caso de la manzana, la tradición nos ha hecho creer que sobre una serpiente que habla. Sin embargo, la Biblia explica lo que quiere decir cuando dice serpiente. Entonces, Apocalipsis 20, 1 y 2, lo vamos a leer para que vamos aclarando. Apocalipsis 20, 1, 2. Apocalipsis 21, 2 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Diablo, Satanás, es lo mismo. Y lo ató por 1000 años. Queda más claro que a la serpiente que Génesis 3 se refiere es el diablo. No es que sea la serpiente que hoy en día nosotros vimos, las cobras, las pitones, ese tipo de cosas, no. Es el diablo. Que el diablo se disfraza. El diablo se disfraza de ángel bueno, se disfraza de muchas cosas, pero habla maldad. Esa es la diferencia. Que habla y hace maldad. Se puede disfrazar del santo más santo, pero nunca va a ser el bien. Dice, ya. Ya, este pasaje dice: ya hemos visto en nuestro tema titulado Preguntas frecuentes sobre la Biblia, que Satanás consiguió lo que se proponía, porque Eva no conocía la palabra de Dios con exactitud y de igual modo no la obedecía. El conocimiento exacto de la palabra de Dios y el obedecerla es lo que le da terribles dolores de cabeza a Satanás. Vamos a detener ahí. Nosotros, los hijos de Dios, si vivimos por fe, pero vivimos por obedecerle a Dios, por creer en Él, confiar en algo que no vemos, pero que sentimos, y creer en Él y confiar, entregarle todos nuestros problemas, nuestras deudas, todo, o sea, todas nuestras necesidades, se las entregamos a Él en sus manos, confiando y creyendo de que Él va a obrar y nos va a suplir la necesidad, cuando no podemos adquirirla por nuestros propios medios. Pero para eso Él te exige obediencia hacia Él. Si tú le obedeces, Él se manifiesta en tu vida. Si no lo obedeces, el Señor no se va a manifestar en tu vida. Entonces, nosotros que somos conocedores de la palabra, como dice acá, es obedecer a Dios. La palabra dice: obedezcan, por eso te deja mandamientos. Si no lo obedeces, allá es tu problema. Dios tenga misericordia de ti, de mi vida, si lo estoy haciendo mal. Entonces vamos a seguir. Aquí, así que finalmente Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Habiendo hecho esto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, debieron haber muerto en aquel momento. El problema aquí es que Génesis 5, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice: y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Por lo cual, de acuerdo a la Biblia, Adán, después de que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, continuó vivo en el cuerpo muchísimos años. Entiendan bien. Siguió vivo, pero en el cuerpo, muchísimos años. Por otro lado, Dios había dicho que si comía de ese árbol, ese día ciertamente moriría. A primera vista,
aquí hay un problema con lo que finalmente le pasó ese día a Adán y a Eva cuando comieron del árbol. ¿Murieron así como Dios había dicho o no murieron? ¿Quién nos va a resolver el problema? ¿Acaso ideas de hombre, teorías, religiones o tradiciones? Eh, la única forma de responder estas preguntas, no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Solo la Biblia, solo Dios, escudriñando la Escritura, tú puedes llegar a, a, a obtener las respuestas para este tipo de preguntas que no son mínimas. Son preguntas que porque acuérdense que estamos hablando de alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ya. La palabra de Dios tienes que dejarla que hable por sí sola. Dejarla que se interprete a sí misma, pidiéndole a Dios por intermedio de tu Santo Espíritu que te vaya dando la revelación. Yo al comienzo de esto estaba con una... ahí, no entendía. Pero me dijeron, hice una pregunta a una de las hijas de acá de la casa. Y ella va y me dice que el Espíritu que dé la revelación. Y empecé a leer. Y en mi mente pidiéndole al Señor que me diera la revelación y empezó a dármela. Entonces ahí empecé a dejar que el Espíritu me guíe. Al escudriñar la Escritura igual, como en mi vida cotidiana. Dice, en nuestro caso, como Dios no puede mentir, vámonos a Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Dice, Él dijo y no hará. Habló y no les ejecutará. Dice que Dios no miente. En el día en que Adán y Eva comieron del árbol, realmente murieron. En realidad, el diablo fue el que dijo, cuando engañó a Eva, no morirás. Así que si no murieron aquel día como Dios dijo, entonces Satanás tenía razón y Dios estaba equivocado. En lo cual es imposible. Obviamente que no. Dios no se equivoca. Pero aquí vamos a ir entendiendo el porqué. Vamos a entender qué le pasó a Adán, cómo fue su muerte en ese día. No murió la carne ni el alma. ¿Ya? Entonces, ya, dice, exactamente lo dice. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchos enseñan hoy en día cuando dicen, de hecho, cuando Dios dijo que ciertamente morirían, lo que quiso decir es que la semilla de la muerte sería plantada. ¿Entienden bien? La semilla de la muerte sería plantada. Ya no tenían la vida eterna. Perdieron la vida eterna en ese momento. Y al perder la vida eterna, viene la muerte a nosotros, en algún momento. No quiere decir que va a morir al tiro. Dice, ciertamente morirás. O sea, ciertamente hay que plantada la semilla, porque ellos eran eternos. Adán y Eva eran eternos. Porque eran, más adelante aquí vamos a leer, no les voy a explicar el tiro, pero eran eternos. Eran Dios. Porque tenían algo que es de Dios. La palabra de Dios, dice, sería plantada. La palabra de Dios no necesita tal ofensa. En realidad no necesita para nada de defensa alguna, porque verdad y la verdad se sostiene por sí misma. Lo que la palabra necesita es ser correctamente dividida y ser proclamada con valor. Volviendo a nuestro tema, puesto que Dios dijo que ciertamente morirían en ese mero día, absolutamente murieron aquel día.
Sin embargo, como continuaron viviendo en sus cuerpos, continuaron viviendo en sus cuerpos, aun cuando habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, es en sí evidente que debieron haber tenido otra forma de vida, además de la vida del cuerpo que se perdió, además de la vida del cuerpo. ¿Qué se perdió el día que comieron por esa razón? ¿Qué se perdió el día que comieron? ¿Y por esa razón fueron muertos? Ausencia, o sea, perdieron la ausencia de alguna forma de vida. Por eso tenemos que buscar en las escrituras para ver cómo fue creado el hombre y cuáles eran las partes de su ser. El conocer lo que componía la vida del primer hombre nos permitirá ver lo que perdió aquel día, lo que perdieron. Vámonos, dice, para empezar nuestra búsqueda en cuanto al primer hombre, vayámonos a Génesis 2, capítulo 7. Génesis 2, capítulo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué parte del cuerpo del hombre Dios formó del polvo de la tierra? Es una pregunta. El cuerpo. Estamos claros que es el cuerpo. Es por eso que los elementos del cuerpo humano se pueden encontrar en la tierra. Así que una parte del primer ser humano era cuerpo, pero continuamos. Vimos que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Sin embargo, ese cuerpo no tenía vida, solo estaba formado. Sin duda, entonces la palabra de Dios nos dice que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es lo que da vida al cuerpo. Ese soplo de vida que te dio el Señor es el alma de nosotros. Ya dice, el alma es lo que da vida al cuerpo. El hecho de que la gente no entienda las simples verdades que la palabra de Dios describe ha causado confusión sin fin. Aquí la palabra de Dios nos dice que el alma es lo que da vida al cuerpo. Sin embargo, el cuerpo está muerto. ¿Dónde está el alma? Lo que da vida al cuerpo. La vida de la carne, dice, es una pregunta, ¿dónde está el alma, lo que da vida al cuerpo, la vida de la carne? La palabra de Dios, de nuevo, es muy precisa. Levíticos 17:11. Y aquí vamos a ver dónde está el alma. Levíticos 17. Levíticos 17, del 11 al 14. 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra.
porque la vida de toda carne es su sangre. Porque la vida de toda carne es nuestra sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Aquí el Señor en Levítico es específico. Dice que ese soplo de vida que Él nos dio está en nuestra sangre. Por eso, cuando nosotros, o sea, muere una persona es cortada y muere desangrada, bueno, o sea, el cuerpo ya no tiene vida. Pero un momentito, mirenita, hágame un favor. Tráigame el cargador, que se va a apagar esta cuestión del compu. Entonces, como dice, está en nuestra sangre. Está en nuestra sangre el alma. Nuestra sangre, ahí es donde el alma anda por todo nuestro ser. No tenemos sangre, no tenemos vida. El cuerpo sin la sangre no tiene vida, porque la sangre es el soplo de vida que nos dio Dios. Lo dice en Levíticos 17, del 11 al 14. Por eso, cuando mataban los becerros y les cortaban, hacían sacrificio con la sangre del Señor, sacrificio a Dios, porque era su alma. Era Él, estaba devolviendo el soplo de vida que Él le dio. O sea, ¿qué más? Porque la vida de la carne en la sangre está, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Vimos en Génesis 2.7 que el alma es lo que da vida al cuerpo. Aquí en Levítico vemos que la vida de la carne en la sangre está. En el pasaje anterior, la palabra vida es una traducción de la palabra hebrea nepesh, que se traduce como alma, en Génesis 2.7, así como también 471 veces más de 753 que aparecen en la Biblia. Entonces, ¿qué es nepesh o alma? De acuerdo con Génesis 2.7, alma es lo que da vida al cuerpo. ¿Dónde está la nepesh, el alma, la vida del cuerpo, el alma? De acuerdo con Levíticos 12, 11, 14, está en la sangre. Vamos a ver Levíticos 12, 11 al 14. Levíticos 12, no, Levíticos 17, 17, está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre, como pasa la vida del alma de generación en generación, a través de la sangre. Es por eso que es por eso que Hechos, vamos al libro de los Hechos 17, Hechos 17, capítulo 26, versículo 26, dice, y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, de un linaje, Adán. Entonces, de ese aliento de vida, de la sangre que le dio a Adán, venimos todos. O sea, nuestro padre en sí es Adán, padre en la tierra. Tenemos un Padre Celestial que es, obviamente, nuestro Dios. Y reitero, dice en Hechos 17:26,
y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. La una sangre a la que el pasaje se refiere a la sangre de Adán, la cual pasa de generación en generación, y la que de hecho todos nosotros tenemos. En realidad el alma no es algo que solo el humano tiene. Los animales también tienen alma, puesto que está en la sangre. Los animales también tienen sangre. O sea, también ellos les dio el soplo de vida, les dio alma. Lo que ellos no pueden tener es el espíritu, pero tienen alma. Por eso sienten. No todos, porque hay unos que dicen por ahí que las palomas son entero tontas. Pero sabemos que, ya, dice aquí que los animales tienen alma. ¿Por qué? Porque tienen sangre. Porque el alma, el soplo de vida que dio el Señor Adán está en la sangre. ¿Ya? Que lo dice en Levítico 17, acuérdense. Del 11 al 14. Ya. No. Animales también tienen alma, puesto que está en la sangre. Aunque esto del pasaje anterior de Levítico se entiende inmediatamente como quiera, vamos a verlo también en Génesis 1. Vámonos al libro de Génesis 1, versículo 20 al 30. Me falta un ayudante de lectura acá. Invité a una de mi hija, pero no quiso. ¿Quieres que le lea? Ya, lean. Bueno, pero Venga, aparte que están trabajando con muy poquita luz. aparte, sí. Prende este igual. Ah, uya. Estamos en vivo. Ana Gabriela. Del 20, Génesis del 20 al 21. Del 20 al 21. Dios dijo: ¿Ya? produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 29:30. 1:29:30. Léalo. ¿Cuál? Génesis 1:29:30. 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Gracias, amén. Entonces, Dios hizo los animales. Si hizo el animal, le dio alma, sangre. Hizo, y reitero, hizo las plantas para que se alimenten esos animales. Así como nosotros nos podemos también alimentar de los frutos que dan todo árbol, toda hierba comestible. Y entonces, reitero, pero el motivo de esta exhortación de esta palabra es que sepamos de qué estamos compuestos: cuerpo, alma, vamos hasta ahí, cuerpo y alma. Entonces estamos analizando qué fue lo que perdió Adán con Eva cuando comieron del fruto prohibido, ¿ya? Que no es la manzana como dicen todos, porque la Biblia no dice nada de la manzana. Otros por ahí dicen: ¿te imagináis si se comió un plátano? Imagínate, los dichos que hay. Entonces, ya, comer y toda bestia de la tierra, ya. Así que no solo el hombre, sino también los animales tienen alma. Nuestro cachorrito, el Doki, acá, que está, tiene alma. Por algo él se encariña, él siente. Nosotros también pues tenemos alma, por eso nos lo encariñamos con los hijos, lo encariñamos con los tíos, con los abuelos, con los animalitos. Porque tenemos alma, y el alma está en nuestra sangre. Lo dice Levítico 17, del 11 al 14, se lo reitero. Para el que quiera buscarlo, léalo. Así que no solamente ya, los animales tienen alma. Esto no es para nada extraño. Si entendemos que el alma
es lo que da vida al cuerpo, que es la sangre. Cuando mueres ya no hay vida, ya no hay alma. O sea, cuando tú mueres, tu sangre se seca. O, por ejemplo, te mueres desangrado, como dije, el cuerpo queda como queda, sin vida. Y cuando muere cualquier cosa, si te das cuenta, tu alma se va y tu sangre, el cuerpo no queda con sangre, se seca. Por eso vienen los gusanos, viene una pila de cosas. Y no hay alma. Lo mismo pasa con los animales. El alma es para ellos así como lo es para el hombre. O sea, lo que da la vida al cuerpo, aunque no hay problema respecto a lo que la Biblia define como alma. Si lo hay cuando vamos a la Biblia con la idea preconcebida de que el alma es inmortal. Mentira. El alma no es inmortal. ¿Por qué? Porque el alma es tu sangre, ¿entiendes? Es tu sangre. O sea, si el alma viviríamos eternamente. Si el alma fuera inmortal, entonces la vida de algunos animales sería inmortal también, puesto que tienen nepech, que significa alma, vida, así como el hombre también tiene. El alma no es algo inmortal, solo da vida al cuerpo, entiendan, solo el alma le da vida al cuerpo. Cuando el cuerpo deja de tener vida, también deja de tener alma. Hasta ahora hemos visto que la Biblia enseña que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del polvo, y que a ese cuerpo le dio vida, o sea, alma. Cuando le sopló, dice que le da soplos de vida, le da el alma. Lo mismo aplica para los animales. También tienen cuerpo y alma, por lo cual se podría concluir que Adán murió a los 930 años, cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Obviamente no perdió su alma ni su cuerpo. Así que como algo tenía que morir en Adán, aquel día originalmente tuvo que haber dejado por lo menos una parte más. Adán, cuerpo, alma, y tenía algo más, que eso fue lo que perdió ese día que se comió, que desobedeció a Dios, no que se comió, fue la palabra que desobedeció a la palabra de Dios. Entonces él, cuando se le desobedeció, entró a él la muerte, el pecado, que por eso todos nosotros, entra la muerte a nosotros, morimos porque Adán desobedeció. Entonces todos venimos de una descendencia desobediente. Vieran mis hijas cómo son ahí, todas desobedientes. ¿Por qué me miraste? Entonces, dice, algo se perdió, murió. Al comer del fruto, entonces, continuemos nuestra búsqueda en la Escritura para ver lo que dice al respecto de lo que perdió. Y creó, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Miren, Génesis 1:26, capítulo 1, del 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí no estaba solo. Por conclusión, estaba con su hijo. Estaba con nuestro Salvador. Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. De acuerdo a este pasaje, Dios creó al hombre a su propia imagen. Aquí hay un punto muy crítico, un punto clave si queremos entender no solamente lo que le pasó a Adán y Eva ese día cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, también tenemos que ver otros pasajes de la Biblia donde lo que se dice al respecto tiene un impacto importante al leer el pasaje anterior. La pregunta sé que tiene que hacer, la pregunta que se tiene que hacer es: ¿cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios. Hermano Fernando Jeremías, Jeri, mira,
él me está haciendo una pregunta acá, él está viendo y me dice, el fruto prohibido, ¿qué fue? Voy a retroceder, que lo dije. El fruto prohibido, voy a retroceder para responderte, hermano. Dice la tradición de los, dice ya, dice, nosotros siempre hemos escuchado de que es una manzana, pero la Biblia no menciona ninguna manzana. La Biblia no menciona nada. Lo que dice es que del árbol de la ciencia del bien y del mal comieron. Por lo cual, cuando te dicen una manzana, es solamente un invento humano, no es algo bíblico. Y si no está en la Biblia, no es real. Es algo impuesto por hombre. Puede ser por, no sé, cualquiera. Entonces, no es una manzana, porque no sabemos. La Biblia no te especifica qué es. Dice el fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, nada más. Entonces, es un invento humano de que es una manzana. Y como estábamos leyendo, la pregunta es, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo se ve? Eso es lo que tenemos que ver para ver cómo Dios creó a Adán. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es Dios? Juan capítulo 4, versículo 24, dice, lo vamos a leer acá. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 24. Dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es cuerpo ni alma. Dios es espíritu. Dios no es carne, sino espíritu. Sí, hermano Fernando Jeremías, el pecado mayor y donde empezó el pecado fue por la desobediencia. Porque no importa, la mujer no cometió el error, porque Dios le habló al hombre. Dios le dijo a Adán, aquí estáis y de eso no vaya a comer. Porque primero lo creó a él, después lo hizo dormir y creó a la mujer. Entonces, y le dijo, de eso no vas a comer. La mujer fue seducida por Satanás, el diablo, y lo hizo comer a él. Pero si él hubiese dicho, no, pues si mi Dios me ordenó a que no comiera, no como. Independiente que la mujer le haya dicho. Si acá el pecado entró por nosotros, por el hombre, no por nosotros, por el hombre. Porque él desobedeció al mandato que le dejó Dios. Es lo mismo que nosotros, si el Señor a los cristianos nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y no lo hacemos, viene una consecuencia, que está escrita igual. Viene una consecuencia, entonces es lo mismo. Por la desobediencia nosotros tenemos el pecado. Si no, tendríamos una vida eterna. Porque dice, estamos buscando primero a Adán, cuerpo, alma. Y dice que Dios los creó a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Es espíritu, dice en Juan 4:24. Es espíritu. Dios no es carne, sino espíritu. Esa es su imagen. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen, quiere decir que además del cuerpo, el alma, el hombre también tuvo lo que representa la imagen de Dios. O sea, tuvo el espíritu. Adán y Eva tuvieron el espíritu de Dios. Así como nosotros lo tenemos hoy en día, los que alabamos, saltamos el nombre del Señor, y lo aceptamos y lo obedecemos. El Señor también está escrito que dice que vamos a caer, vamos a pecar, porque venimos desde el pecado, pero no conscientemente. Si vamos a caer, va a caer algo inconsciente, nada planificado. Pero el Espíritu te dice en el momento, ¿por qué hiciste esto? Ah, perdóname, Señor, porque fue algo inconsciente. Entonces, ya, ¿qué quiere decir? Volvamos al punto. Para entender mejor el uso de la frase a su imagen,
en el pasaje anterior, veamos otro lugar donde esta frase está. Génesis 5:1-3. Vamos a Génesis 5:1-3. Este es el libro de la Génesis 5:1-3. Espérenme, estoy buscando. Génesis 5:1-3. Este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó al nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo, y su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya, dice, lo voy a volver a leer. Este es el libro de la regeneración de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó nombre de ellos Adán, el día que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este pasaje dice que Adán engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué significa eso? Quiere decir que así como Adán era su hijo también. O sea, que como Adán tenía manos, igual tenía Set manos. Así como Adán tenía pies, su hijo también tenía pies. Así como Adán tenía alma, su hijo también tenía el alma. El alma y el cuerpo. Tenían los dos la igualdad, alma-cuerpo. Cuando la palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, lo que quiere decir es que Dios, como Adán era, Dios no es carne, no tiene pies, no tiene manos, no tiene cabeza, Él es espíritu. Así que como Dios es espíritu, Adán también lo es. Uno podría preguntar por qué Dios hizo a Adán espíritu aparte de cuerpo y alma. Por la simple razón de que sin espíritu, Adán no podría comunicarse con Dios. Porque sabemos que la comunicación que tenemos nosotros con Dios es por intermedio del Espíritu, que del Espíritu llega a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y de ahí Él intercede al Padre. Nosotros, por intermedio del Espíritu, por intermedio de la oración, nosotros nos arrodillamos, oramos, tenemos la comunicación por intermedio del Espíritu Santo con Jesucristo. Y Jesucristo intercede por nosotros a Dios, al Padre. Dice, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es Espíritu? Dios, siendo Espíritu, no se puede comunicar con el alma ni con el cuerpo. Porque Dios no es cuerpo ni alma, es Espíritu. Entonces Dios se comunica con el Espíritu. Hay algo aquí, un ejemplo que dice... Ya, mira, no puedes recibir los mensajes de una estación de radio a menos que tengas una radio. Entonces nosotros no podemos recibir los mensajes de Dios, lo que te habla el Espíritu, lo que te habla Jesucristo por intermedio del Espíritu Santo, si no lo tenemos. Entonces nosotros cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y ahí tenemos la comunicación, porque Dios es Espíritu. Si no acepto al Señor como mi Señor y Salvador, Dios no se comunica conmigo y yo no puedo comunicarme con Él. Soy solo cuerpo y alma. ¿Ya? Como Adán después que cometió la desobediencia. Entonces, Dios para comunicarse con Él tiene que tener un espíritu. El alma y el cuerpo son suficientes para las cosas que competen al 5 sentidos. El alma y el cuerpo son suficientes para las cosas que competen a los 5 sentidos. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, lo que necesitas es el Espíritu, porque el Espíritu es el que te va dando la revelación de la palabra, te va dando entendimiento, valentía para predicar la palabra, sabiduría, tomar buenas decisiones, apartarte del mal. Esta verdad también se explica en Primera de Corintios. Vamos a leer que dice en Primera de Corintios
2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entendemos toda la palabra de Dios, entendemos todas estas cosas, entendemos lo que Dios, el propósito que tiene Dios. Si somos hombres naturales, como dice él, que no hemos aceptado al Señor, Dios no se comunica con nosotros y no la podemos discernir, no podemos darnos cuenta de nada. Este pasaje, la palabra traducida como natural, es un adjetivo. Eso no lo vamos a hablar mucho porque no nos compete, nosotros nos compete lo que estamos estudiando. Dice, alma, o sea, un hombre con cuerpo y alma solamente, de acuerdo con aquel pasaje, un hombre natural es un hombre con cuerpo y alma solamente. De acuerdo con aquel pasaje, un hombre que solo es cuerpo y alma no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Obviamente que no las recibe porque no tiene el Espíritu. Como se dijo anteriormente, para recibir las cosas del Espíritu de Dios, para comunicarse con Dios, necesitas del receptor adecuado, o sea, el Espíritu. Por eso, el pasaje dice, no percibe el hombre de alma y cuerpo, no percibe las cosas de Dios el hombre de alma y cuerpo, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre de alma y cuerpo le es imposible conocer las cosas de Dios por la simple razón de que tales cosas tienen que ver con el Espíritu. Se han de discernir espiritualmente, y puesto que no tiene espíritu, no las puede saber. Resumiendo todo lo anterior, Adán tenía cuerpo formado del polvo de la tierra, alma de la vida del cuerpo y un espíritu para comunicarse con Dios. Era cuerpo, alma, espíritu. Habiendo establecido esto, no queda duda de lo que sucedió el día en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había dicho que el día que de él comieran, ciertamente morirían, teniendo en mente que muerte significa la abstinencia de alguna forma de vida. No podemos ver a simple vista lo que murió ese día. Adán era cuerpo, alma y espíritu. Adán era cuerpo, alma y espíritu. Y su cuerpo murió muchos años después que comió del árbol. Por otro lado, puesto que Dios siempre tenía la razón en lo que dice, algo tuvo que haber muerto aquel día. Entonces Adán era cuerpo, alma y espíritu. Dice, acá hay unas referencias también de lo que es alma, cuerpo, espíritu, que está en 1 Corintios 15, 44 al 46, Santiago 3, 5, 1 de Judas 19. O sea, Judas, no 1 Judas 19. Antes que comiera, y puesto que, como ya vimos, siguió teniendo cuerpo y alma después de haber comido. Lo que se perdió aquel día fue el Espíritu de Dios que le había dado. Eso es lo que se perdió a Adán con Eva cuando comieron del fruto. Perdieron su espíritu, perdieron el espíritu que Dios le había dado. El apreciado espíritu que tenemos tú y yo hoy en día, gracias a la misericordia de Dios. El que te dice, no hagas esto. El que te dice, no te vayas por allá, no pienses así, no hables así. El que te dice, mira, ayuda a ese. Mira, anda, predica mi palabra. Él, ese espíritu hermoso que tenemos, el que perdió a Adán y Eva. El espíritu dice, ya, seguía teniendo cuerpo y alma, pero no tenía espíritu. El espíritu
el espíritu partió de él y se fue, y eso fue la muerte para él, puesto que espíritu, una forma de vida que tenía antes de que comiera, ya no estaba ahí. Dios es eterno y el espíritu que él tenía era el espíritu de Dios. Entonces Adán iba a ser eterno, inmortal, cosa se le puede decir. Entonces, por eso es lo que murió ahí, por eso dice que moriría, porque ahí entra el pecado, entra todo, y llegan y se le termina la vida. Y queda solamente como hombre, ya no tenía el espíritu. ¿Ves cómo la Biblia establece tan claramente cuando la dejas interpretar? Cuando tú dejas que la Biblia se interprete sola, por intermedio del Espíritu, que el Espíritu te vaya para allá y tú la vas leyendo y el Espíritu empieza a darte la interpretación exacta, es hermoso, hermano, es bacán. Es precisamente esa pérdida de espíritu lo que se restauró el día de Pentecostés. Desde que Adán cometió la desobediencia, se fue el espíritu de la faz de la tierra. Y no volvió hasta a los hombres, me refiero a los hombres, que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo porque era el Hijo de Dios, Él era Dios. Entonces no volvió a los hombres hasta el Pentecostés, cuando estaban los 120 ahí orando todos unánime en un solo sentir. Entonces, eso fue lo que dice, eso fue lo que se restauró el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se hizo disponible para nosotros. Así que hoy, después de creer en Jesucristo, eres de nuevo alma, cuerpo y espíritu. Escucha bien, alma, cuerpo y espíritu. Antes de conocer a Jesucristo somos alma y cuerpo. Y no tenemos la salvación. Y no vamos a tener la vida eterna. Sin embargo, esto mismo, así como otros puntos muy interesantes, serán examinados en otro tema. Pero, ¿qué quiere decir todo esto que pudimos entender hoy día que nos entregó el Señor? De que en un principio el hombre fue creado eterno. Fue creado con el Espíritu, a la semejanza de Dios, con el Espíritu de Dios. Y ahí había vivir eternamente. Pero por la desobediencia murió. ¿Qué quiere decir? Que ahí, ¿por qué murió? Porque iba a entrar la muerte a él. Porque se fue el Espíritu. Lo abandonó el Espíritu y quedó cuerpo y alma. Y al quedar cuerpo y alma, viene la muerte. Bien, entró la muerte, entró el pecado, porque fueron desterrados del paraíso. Entonces nosotros, ¿qué quiere decir en conclusión? Que nosotros, los hijos de Dios, los que tratamos de obedecer al 100% al Señor, los que tratamos de hacer su voluntad, tenemos el Espíritu. Que el Espíritu, como dice acá este estudio, dice que no llegó hasta que vino Jesucristo a restaurar el pecado, porque de ahí hubo mucho pecado. Acuérdense que después el Señor Jesucristo destruyó la tierra inundándola, pero a gracias a Noé, pero ahí no estaba el Espíritu. Dice que en el Antiguo Testamento que el Espíritu, el ángel del Señor se le aparecía a la gente, o le hablaba por visión y cuestiones, pero ese era Jesucristo el mismo, que después se vino a ser hombre, vino a padecer, a estar en cuerpo y alma. Dios no es cuerpo ni alma, pero Jesucristo tuvo que venir a hacerse cuerpo y alma para poder redimirnos del pecado y poder adquirir nuevamente el Espíritu Santo para salvación eterna. Entonces nosotros ya no debemos temer a que, por ejemplo, de que esta carne muera. Si estamos obedeciéndole al Señor, haciendo su voluntad, y esta carne muere, nuestro espíritu vuelve a Dios. Vuelve a Dios y nosotros vamos a un descanso hasta llegar al día que vamos a ser resucitados y vamos a estar con Él allá, en esas bodas de Canaán que...
Entonces, ¿qué queda que hacer? Aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador y eh, y así poder obtener ese preciado Espíritu Santo y obedecer, que no entre la desobediencia, como lo hizo Adán. Fuimos muchos años desobedientes nosotros, muchos años que anduvimos siendo cuerpo y alma, nada más. Muchos años fuimos cuerpo y alma. Ahora somos cuerpo, alma, espíritu. Podemos tener el anhelado Espíritu de Dios que nos permite tener comunicación con Dios. Como lo decía en la esta anterior. Para poder hablar con Dios, porque Dios es espíritu, tiene que haber un espíritu. Porque yo contigo, si nos vemos, nos comunicamos porque somos cuerpo y alma, hablamos. Pero a Dios no lo vemos, el espíritu, entonces tenemos que tener el espíritu para hablar con Él. Bueno, espero en Cristo que esto haya sido de edificación. Así creo que es y será para los que verán, porque nos ayuda a entender aún más desde su palabra cómo Él nos creó, qué es lo que nos regala. Así que, hermano, me despido entregándole muchas bendiciones a todos. Y la palabra del Señor nunca vuelve vacía, así que sé que más de alguien va a entender y más de alguien puede aceptar al Señor. Dani. Y eso es gratificante. Así que le doy gracias al Señor por este momento que me ha permitido exhortar su palabra por intermedio de su Santo Espíritu, que Él es el que me da la revelación, porque yo humanamente no puedo entender las cosas espirituales, porque Dios es espíritu, Él se mueve en lo sobrenatural. Así que le damos gracias al Señor, Dios me los bendiga mucho y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.